Damos la bienvenida al doctor Tarquín Orellana, quien es precandidato a la alcaldía de Cuenca, pero sobre todo un ciudadano preocupado de asuntos de la ciudad a través de su gestión profesional como abogado y su pertenencia a algunos colectivos. Doctor Orellana, quisiéramos comentar el tema de la minería en la provincia de El Azuay, que ha tenido algunos capítulos últimamente. La decisión de la Corte Superior de Justicia de Cuenca ratificando la decisión de un juez de paralizar los proyectos o el proyecto minero concretamente en Río Blanco, pero también las reacciones gubernamentales, particularmente expresadas por el viceministro Henry Troy, a quien ha llegado a calificar como un precedente nefasto la decisión de la Corte. Entendemos que se refiere esto con respecto a los intereses de las empresas mineras y se ha referido con esto también a una falta de seguridad jurídica en el país. Su criterio. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Creo que el tema relativo a la manifestación de la Corte Provincial de Justicia ratificando una decisión original del juez de instancia ha sido un elemento satisfactorio para Cuenca y creo que un punto de partida importante. De todas maneras, yo creo que ahí hay varias situaciones que deberíamos conjugar apropiadamente. El tema de la participación y de la consulta previa creo que es un tema de una exigencia permanente, sin duda de superlativa importancia, tomando en cuenta adicionalmente una manifestación de referéndum que ha tenido la provincia de El Azuay, cuya votación en esa materia ha sido superior al resto de las provincias. Pero creo que hay un tema que nos corresponde más cercanamente y que tiene que ver con un asunto en el orden constitucional, no solo de preservación de los páramos, de las fuentes hídricas, que es desde luego sustancial y que es norma general, sino que tiene que ver con nuestra propia responsabilidad y que es la administración de nuestro territorio. Las determinantes de uso y ocupación del suelo de manera exclusiva las fija el municipio. Y me parece a mí que ahí ha habido una suerte de abandono de la competencia sustancial municipal en los últimos 10 años. Recuperar las competencias municipales, ejercerlas de manera precisa, hacerlas valer como tales, me parece a mí que es un asunto sustancial. No se trata de que el municipio sea solamente un actor más dentro del proceso. Tiene que tener la responsabilidad de preservar el territorio. El territorio es cantonal, el territorio la administra el municipio, la competencia en uso y gestión del suelo la ejerce el municipio. Pero los legisladores y el gobierno anterior lo dividieron desde el punto de vista legal, jurídico, en suelo y en subsuelo. Y el subsuelo es una prerrogativa exclusivamente ya de los organismos que pertenecen o que dependen más bien del Ejecutivo. Yo creo que han habido varios temas en el orden legislativo que merecen. Le escuchaba a la señora Cuesta hacer un análisis y la evaluación que tiene la sociedad en su conjunto respecto de los temas legislativos. A mí me parece que la legislatura en el país con respecto a estos temas precisamente lo que no hace es recuperar cuál es su rol. No se trata de que tengamos propuestas, de que seamos los principales promotores de una que otra resolución. ¿Cuál es el problema en el país? El problema en el país es restituir la democracia. El problema en el país es devolverle al país la posibilidad de ejercer un ejercicio democrático. Y en este proceso de restitución democrática, la restitución de las competencias y el ejercicio pleno de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados es un tema sustancial. El tema que está pendiente todavía de resolverse en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio relativo a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial en términos de sola evaluación, a mí me parece que es todavía parcial. El tema es, evaluemos la legislación ecuatoriana, evaluemos lo que nos ha pasado en los últimos años y creo que podemos, desde el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código de Ordenamiento Territorial, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley del Sector Eléctrico, todas ellas, yo creo que han transitado por los siguientes elementos que conceptualmente deberían ser analizados sustancialmente. Uno, todo en el país se dice rectoría, ya no competencia. Y la rectoría tiene el gobierno central. Un vicio de la nueva Constitución. No, yo no creo que sea un vicio de la Constitución. Allí es en donde se la introdujo en todo capítulo. La palabra rectoría, que está nombrada 3 veces en la Constitución, se refiere exclusivamente al Ejecutivo. La maniobra
contraconstitucional ha sido de la legislatura. No, pero usted es el constitucionalista, no vamos realmente a discutir, pero hasta donde recordamos, y era un tema que nos preocupaba enormemente, este tema de las rectorías en el ámbito de la cultura, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la comunicación. Recordamos que esto estaba en la Constitución, pero reitero, usted es del constitucionalista. No, yo creo que es importantísimo. Además, es una palabra que ha servido para una maniobra jurídica muy grave, porque la tradición jurídica, constitucional y administrativa no reconoce esta palabra. Esta palabra además tiene un origen religioso de las rectorías que tenían los monjes en sus propios, los abades en sus propios ámbitos territoriales, un concepto netamente de origen feudal. Este concepto de origen feudal, introducido en la Constitución para el ámbito ejecutivo, fue luego trasladado de una manera aparentemente inocente en todas las gestiones legislativas, dándole la rectoría al gobierno central. ¿Qué es lo grave de la rectoría? Es convertir al órgano, a la autoridad, con capacidades superiores a la propia ley. Porque si el rector... Lo dejaron como última palabra y además con esto abrieron en todos los frentes la posibilidad de cooptar a las organizaciones de gobierno, a las de control, a las superintendencias, porque tenían allí las cuotas del organismo rector de la presidencia de la República. Claro, y me parece que también ahí aparecen, por ejemplo, el tema de los proyectos emblemáticos o de los proyectos estratégicos, de los proyectos estratégicos que están bajo la rectoría, en este caso del gobierno nacional, y que quien decide en este caso era el gobierno nacional, y quedaban ya ahí y afuera los gobiernos seccionales. Definitivamente, por ejemplo, en el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, se introdujo una norma por la cual el gobierno central decide en cualquier territorio la obra que se va a realizar, la gestión que se va a desarrollar, el modelo de gestión y la norma de uso y gestión del suelo del área afectada. Fíjense ustedes, con esta norma que se encuentra vigente, cuya petición de inconstitucionalidad presenté en la Corte Constitucional, esta norma vigente permite al gobierno central tomar las decisiones más radicales por encima de todas las otras disposiciones normativas. Precisamente yo creo que esa temática, para volver al tema central, esa temática es la que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar un ordenamiento constitucional que nos dé garantías, y que les dé garantías al ejercicio pleno de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero hay otro tema también, doctor Orellana, que es la decisión política. Para darle el ejemplo más vívido, más claro, ¿qué ha pasado con la ley de comunicación? Una ley oprobiosa, sancionadora, que puso en serias dificultades a periodistas y medios. Ha sido la misma ley aplicada en este año con mayor tranquilidad. Cierto es que es una ley totalmente cuestionada, que se encuentra bajo la lupa, con un clamor por reformas, pero la ley es la ley y está vigente y se la ha aplicado de diferente manera. Entonces está la parte de la decisión política, que es la que no vemos en concordancia con la opinión ciudadana en el austro del país con respecto a la minería. Volviendo a la pregunta inicial, calificar de nefasta la decisión de la Corte es calificar de nefasto el pensamiento de los cuencanos, que con porcentajes del orden del 70% y más votaron por la pregunta 5 en la consulta popular que el propio gobierno propuso. Es calificar de nefasto al Consejo Municipal, al gobierno provincial, que han dicho no a la minería. ¿Qué pasa con el gobierno? Y además, ¿qué pasa por otra parte con las autoridades que deberían, ya con la máxima firmeza, incluso alguien ha sugerido medidas, de hecho, decirle al gobierno nacional, ya basta con esta línea, por lo menos en el Azuay, respeten el pensamiento de sus pobladores? Definitivamente, yo creo que hay una pregunta que está implícita en su razonamiento, es ¿cuál es la voluntad política del gobierno central? ¿Cuál es la decisión del gobierno central respecto de estos temas? Y evidentemente la voluntad política del gobierno central es la misma que la del gobierno anterior. Si esa voluntad política es la que persiste más allá de las formas, lo que nos corresponde es responder con la fortaleza que corresponde, y creo que la manifestación jurídica es un elemento importante que le da fortaleza a la ciudad, y por esto hacía referencia a cuál es el rol que deben cumplir las autoridades centrales. ¿Cuál es el rol que el municipio de Cuenca debe tomar respecto de este tema? Porque no deja de ser importante que el municipio haya sido parte de una convocatoria a una asamblea, como se la llamó, ciudadana,
Pero esta Asamblea del Agua. Asamblea del Agua. Pero necesitamos, sin duda alguna, una decisión formal, obligatoria, normativa del propio Consejo Cantonal respecto de estas áreas, a las que se las sigue llamando de todas maneras, recurriendo a los mismos argumentos del gobierno central y haciéndose cargo de las mismas. No soy competente, es un tema del subsuelo, no me corresponde. ¿Quién es el rector para preguntarle al señor alcalde? ¿Quién es el rector de uso y gestión del suelo en Cuenca? Y nosotros deberíamos decir el Consejo Cantonal. Y por lo tanto las decisiones, pero las decisiones que pasen de las declaraciones. Yo creo que en eso sí es importante que sepamos, que podamos desarrollar estrategias que vayan más allá de la declaración, porque las declaraciones nos tocan a los ciudadanos, las proclamas nos tocan a los ciudadanos, las acciones les tocan a los organismos. Y efectivamente son los organismos los que desgraciadamente apenas han llegado a las declaraciones. ¿Qué opina usted sobre este organismo que dirige su viejo amigo, ex coideario político? No sé si continúan pensando igual en algunos temas, Fernando Cordero, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que ha puesto también en discusión, en debate, esa línea divisoria de competencias de municipios y competencias del gobierno central a través de una superintendencia que tiene un alto poder para tomar decisiones. Yo estoy absolutamente en contra. Además estuve hace varios años incluso en una manifestación presentada por escrito dentro de un congreso de urbanismo en la ciudad de Cuenca. Yo creo que esta ley, la ley llamada de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, crea dos organismos, al cual un poco se ha descuidado el organismo del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. Ese Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo tiene con el Consejo Nacional de Planificación, con las EMPLADES, con la Secretaría Nacional de Planificación, la rectoría en el uso del territorio. Estos organismos deben ser eliminados. Yo creo que aquí no es un tema de carácter personal de ninguna manera, ni siquiera se trata de un tema de ordenamiento territorial. Yo creo que la desviación técnica de esta discusión que el arquitecto Fernando de alguna manera ha intentado provocar, como si estuviéramos discutiendo de ordenamiento territorial. No discutimos de ordenamiento territorial, discutimos de ordenamiento institucional. Y en el ordenamiento institucional, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo no deben existir, deben ser eliminados, expulsados del ordenamiento jurídico. Y esa propia ley, salvo algunas disposiciones generales, podrían perfectamente integrarse al Código Orgánico de Organización Territorial, que también merece una poda en el orden constitucional respecto de algunas disposiciones de orientación centralista. Vayamos al ámbito de lo político. Nos encontramos, me parece que a 7 meses, algo así ya, de las próximas elecciones. ¿Cómo va ese proyecto? Sabemos que usted, conjuntamente con alguna agrupación ciudadana, con algún colectivo, estaban recogiendo firmas para su candidatura. ¿En qué ha quedado esto? Bueno, no son unas firmas para mi candidatura, pero yo comparto con usted. ¿Firmas para qué son? Comparto con usted y comparto con la ciudadanía la creación de un movimiento político local. Este movimiento político local se llama Somos Futuro, Pasión por mi Ciudad. Es un movimiento con intenciones políticas electorales, desde luego. Es este esfuerzo por dar un salto desde el ejercicio de la responsabilidad ciudadana a un ejercicio de responsabilidad política que plantea, y nos planteamos efectivamente como una agenda para los siguientes años, convertir a Cuenca en la capital de la ética, convertir a Cuenca en esta capitalidad del sur, porque creemos que Cuenca tiene la responsabilidad, a 2 años de celebrar sus 200 años de independencia, plantearse su propio modo de ejercicio de esa independencia, que es construir la capitalidad del sur, ser el norte en el sur del país. Esa decisión es una decisión que tiene el respaldo este momento de aproximadamente unas 30.000 firmas. Ese número han recogido ya. Sí, que hemos recogido, que hemos entregado en el Consejo. Que es más que suficiente para la formación. Es más que suficiente, pero después de las experiencias que hemos tenido, queremos realmente tener más que un número de firmas, unas voluntades efectivas de los ciudadanos de compartir una agenda local, una experiencia que nos haga a los cuencanos recuperarnos a nosotros mismos, plantearnos lo que hemos venido diciendo estos últimos días, una exigencia que es parte de nuestro ideario. Nuestra ideología es Cuenca.
y queremos que pensemos Cuenca, desde Cuenca, por Cuenca y para Cuenca. Y que desde esa perspectiva recuperemos nuestro propio lugar en el país. Cuenca ha sido marginalizada. Cuenca tiene graves problemas internos y graves problemas externos. Cuenca ha dejado de ser la tercera ciudad del país, hay que reconocerlo. Hemos escuchado una iniciativa, realmente aún no ha tomado cuerpo, pero hay importantes, gravitantes personajes en Cuenca que están pensando en esa línea, personas que tienen que ver sobre todo con cámaras de turismo, cámaras de industrias, cámaras de comercio, que ven con preocupación el gravísimo efecto que ha tenido Cuenca en su economía por un proyecto como el del tranvía y exigen la conformación de una agenda mínima con una serie de aspectos que tengan que ver con el desarrollo local que tenga que ser cumplido por cualquiera de los candidatos. Se está pensando en construir esta agenda mínima que, al margen del color político de los candidatos y particularmente de aquellos que ganen las elecciones, tengan que cumplirlo. ¿Cómo mira usted esta posibilidad? Yo creo que la agenda no es de las cámaras, la agenda es de la ciudad. Pero alguien tiene que proponer. Y Cuenca tiene que tener una agenda común. Y sin duda alguna, el proyecto principal de Cuenca hacia el futuro es su desarrollo, es su productividad, es el empleo, es la calidad de vida. Y en esa dimensión Cuenca, ciertamente, creo que mucho está viviendo de su pasado. Y Cuenca está viviendo incluso en el orden imaginario de su propia percepción de sí misma. Cuenca sigue alentando una imagen de mirarse en un espejo que es el pasado. Cuenca tiene que mirarse en el espejo del futuro. Cuenca tiene que mirar hacia adelante y Cuenca tiene que proponerse grandes retos. Y Cuenca tiene que... ¿Cuáles serían estos? ¿Cuáles serían? ¿Cómo configurar ese futuro de Cuenca? Llámese agenda mínima, llámese como se llame, pero que sea un proyecto de ciudad que vaya más allá, reitero, del pensamiento político, de la línea de cualquiera de las personas que quieren llegar a esas dos importantes posiciones que son gravitantes en cuanto al desarrollo de la ciudad y de la provincia. Me refiero a la prefectura o a la alcaldía. Yo creo que la primera cuestión imprescindible es que Cuenca tiene que pensarse a sí misma como capital regional. El hacer de Cuenca un municipio que solo piense en sí mismo, en su interioridad, en su propia particularidad de servicios y respuestas a demandas locales, creo que es reducir la capacidad municipal y reducir la capacidad de Cuenca y su responsabilidad regional. Creo que en esa medida Cuenca tiene que pensarse regionalmente. Cuenca tiene que liderar un proyecto de desarrollo que le beneficie y que suponga un crecimiento equitativo a nivel regional y que marque una línea de desarrollo que, justamente respecto del tema que usted planteaba, renuncie, por ejemplo, a temas como los de la minería, precisamente porque estos modelos de gestión, esos modelos de desarrollo son depredadores y no son sustentables. Los únicos modelos sustentables son los de la productividad constante, renovada. Por lo tanto, el tema industrial es fundamental y Cuenca tiene que volver a pensar en sí misma desde su propia perspectiva industrial. El tema comercio. Cuenca es un centro de comercio local y desde luego ese comercio tiene que ser fortalecido. Cuenca es una capital de servicios. El servicio médico, el servicio profesional de Cuenca es un servicio que se brinda a nivel local, pero también puede brindarse a nivel regional y tiene que brindarse como una política local. Creo que en esas dimensiones de nuestras propias capacidades, desde luego Cuenca es una capital también de una posibilidad de desarrollo turístico a nivel interno y a nivel externo, y para lo cual desde luego necesitamos proyectos fundamentales como son definitivamente el tema de comunicación. Hay evidencias, doctor Orellana, sin pretender postergar el tema de comunicación, que estamos totalmente de acuerdo, pero que dan cuenta de ese crecimiento caótico, antojadizo, de respuestas solamente a asuntos urgentes, pero no una planificación de largo plazo. Está la escasez de tierra, por ejemplo, para fines de carácter industrial, un parque industrial de la ciudad de Cuenca que se encuentra saturado desde hace muchísimos años. Todos los desaciertos por falta de visión que se han dado en el remate de estas áreas del cuartel Cayambe. Y mientras tanto, y esto en este fin de semana, estuvimos por el Valle de Yunguilla
la profusión de instalaciones industriales pequeñas, medianas, a lo largo de una vía absolutamente saturada, que es la que conduce hacia Tarqui. Enormes galpones que se levantan de la noche a la mañana y siguen haciendo, los que van prácticamente en toda la zona de Gullo, Tarqui, Cumbe, llegan hasta las alturas del Portete. ¿Quién regula esto? ¿Cómo se están haciendo las cosas mientras se da esta gran contradicción de que Cuenca y la Azuay luchan por proteger este humedal con respecto al proyecto de Quimsacocha, la mesa minera? Las actividades industriales se van desarrollando de una manera totalmente caótica, o no sé, a lo mejor con el visto bueno de las autoridades. Mire, lo que usted anota es parte del mismo problema, ese municipio que deja de tener autoridad, competencia, decisión y propuestas respecto de lo que le pasa a la ciudad. La ciudad carece de un plan de ordenamiento territorial auténtico de por lo menos 15 años. Ese retraso en la gestión, en la planificación, en la visión, tiene su costo. Tiene el costo de que la ciudad camina más rápido que el municipio. Y que la ciudad, en medio de la falta de decisión y de propuesta del propio municipio, toma decisiones por sí misma de manera caótica. Eso nos está pasando. Eso nos ha pasado los últimos años. Con unos ingredientes adicionales. Fíjese usted, el tema justamente de qué pasa con los corredores viales. Los corredores viales supuestamente están bajo la rectoría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque son vías nacionales, vías de integración nacional, y el municipio pierde competencia. Y la localización de las personas a las orillas de esas vías, supuestamente, que termina siendo un propio pretexto para la incapacidad. Entonces, no puedo hacer nada o no puedo hacer algo sin coordinación con. Situaciones de estas realmente irregulares, anómalas, que tienen un origen legislativo, pero que también tienen, desde la otra parte, una pérdida de visión política, una pérdida de visión de planificación, una pérdida de responsabilidad y de comprensión efectiva. ¿Qué significa administrar una ciudad? Yo creo que en esa medida el tema de localizaciones industriales sigue siendo un problema. Es un problema. Sigue siendo un problema pendiente que tiene que tener soluciones inmediatas. La propuesta del manejo de esta integración supuestamente logística, de apoyo logístico al parque industrial, con esta decisión de remate de 2 grandes lotes, yo creo que es la puesta en evidencia de la incapacidad municipal. Porque no puede ser que el primer organismo de uso y gestión del suelo, el que tiene la capacidad para ponerle valor al suelo con la planificación, se limite a tomar una hoja de papel y dividir en 2 lotes para supuestamente subastarlos, a sabiendas de que en esa subasta o nadie oferta o solo pueden ofertar 2 o 3 personas en la ciudad de Cuenca. Eso, sin duda alguna, descubre la poca comprensión que el municipio tiene de la realidad actual de la ciudad y ninguna capacidad de proposición respecto de las necesidades locales. Bien. Queremos agradecerle al doctor Tarquino Orellana. No sé si podemos llamarle precandidato a la alcaldía. No nos ha dejado claro en qué es lo que pasa con esa candidatura. Yo creo que hay una iniciativa que hay que reconocerla. Yo me siento complacido, me enorgullece, pero desde luego es un tema que no se decide en el ámbito personal, ni siquiera dentro de un solo grupo. Creo que está aún por formalizarse. Es un tema que tiene que formalizarse, que necesita formalizarse y desde luego construirse. Muchas gracias. Gracias nuevamente, doctor Orellana.